Bueno, entonces, como les comentaba, Carlos, ¿me ayudas allá a mover? Sí, señor. Eh, ¿Quién es Mentum Group? Rápidamente, para no entrar y entrar en materia. Nosotros como empresa, pues llevamos muchísimos años en el mercado, más de 28 años en el mercado, montando soluciones de negocio en diferentes sectores e industrias. También somos partner de Microsoft hace muchísimos años, 20 años, somos nivel Gold en competencias de ERP, CRM, tenemos más de 4.500 clientes activos y lo que nos hace ahora, digamos, esta sesión de webinar es que nosotros tenemos presencia hace más de 3 años en el tema de facturación electrónica. Ahí dicen 1.500 clientes, pero realmente estamos sobre los 3.000 clientes que ya trabajan con nosotros. Eso, digamos que es un tema de garantía para ustedes como clientes nuestros. Y por último, pues comentarles que estamos en más de 14 países en América Latina. No es que tengamos oficinas, pero sí tenemos clientes en todos esos países. El segundo punto que también quisiera como presentarles rápidamente son los productos o el portafolio que tenemos. Como les decía, somos partners de Microsoft, montamos el ERP, Office 365, Azure, que es la plataforma en la que está montada nuestra solución de Documenteme y además montada la solución de la DIAN para facturación electrónica. Entonces, pues esto es un tema de garantía para todos, que esa plataforma esté disponible para Documenteme. Y portafolios, más ya no de Microsoft, sino nuestros, una de las soluciones es Documenteme, que es en la que hacemos la facturación electrónica. No voy a hablar de las otras y paso más bien a comentarles una pequeña reseña de qué es lo que nosotros ofrecemos o qué es lo que nosotros queremos con el tema de facturación electrónica. Queremos no solamente darles la reglamentación, no solamente cumplir con las condiciones o reglas que genera la DIAN, sino que nosotros queremos optimizar esos requerimientos incorporándolas a las soluciones de negocio de nuestros clientes. Eso es como lo que más nos interesa a nosotros. Otro tema muy importante y que nosotros lo venimos manejando muy bien es el tema de integración. Podemos integrarnos con cualquier solución de ERP por diferentes tipos o estructuras, por web service, por archivos planos, por middleware. Entonces, no estamos limitados a que trabajen con nuestros ERP, sino que le permitimos a muchas otras empresas que tengan otras soluciones se puedan integrar con nosotros. Y por último, un tema bien importante que es lo que va a hablar también Carlos hoy es el tema de servicios. Nosotros tenemos todo lo que es emisión de facturación, emisión de documentos y la mayoría de las empresas se ha venido enfocando en pero hay cosas importantísimas que empiezan a tener relevancia ahora, como es la recepción de los documentos. Esa recepción de los documentos es muy importante para cuando ustedes empiecen a tener temas de impuestos, deducción de impuestos y de costos. Entonces Carlos también les va a hablar. Otro tema que está hoy en gran auge es las adquisiciones. Cuando alguien, un proveedor de ustedes le factura y no requiere y no está obligado a facturar electrónicamente, les generan unos documentos de cuentas de cobro que se van a convertir en documentos electrónicos. Nosotros tenemos ya toda esa funcionalidad habilitada. Entonces, en servicios, pues como les decía, emisión, el tema de recepción, adquisiciones, expedientes, que nosotros tenemos funcionalidad para poder almacenar todas las facturas y además los anexos de esas facturas, y un componente que también estamos fortaleciendo, que es el tema de e-commerce. Hasta aquí, pues yo quiero simplemente hacer esta introducción y ya darle paso a Carlos Aldana
para que sea el que presente pues todo el tema reglamentario. Carlos Aldana es un experto en facturación electrónica. Él ha estado sentado en las mesas con la DIAN, en las discusiones de todos esos equipos de trabajo, ha participado desde que arrancó este proceso en todos esos temas, entonces conoce bastante la reglamentación. Además es el líder, hablamos de que habían dos equipos, él es el líder de consultoría, él es el que está encargado del equipo que desarrolla, que hace la investigación, que gestiona las cosas con la DIAN. Entonces, pues realmente es una tranquilidad que él nos ayude y es quien nos va a dar esta charla. Entonces ya le paso la responsabilidad aquí a Carlos para que siga. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Juan Bernardo. Como lo indica Juan Bernardo, mi nombre es Carlos Aldana. Yo hago parte del equipo de Mentum Group con respecto a toda la vertical de facturación electrónica. Vengo acompañando este proceso desde el año 2016, que nos encontramos en facturación electrónica con todo lo que hoy en día hemos evolucionado desde conocer el modelo de validación previa anteriormente hasta el modelo de validación posterior, que fue con lo que iniciamos, y hoy en día validación previa, que es en lo que nos encontramos, y hemos ido evolucionando en todo este proyecto de facturación electrónica de la mano de la DIAN. El día de hoy, más que nada, quiero hablarles y aprovechar este espacio para hablarles de la normatividad de facturación electrónica. No nos vamos a enfocar mucho en el producto, en el servicio que nosotros ofrecemos, pero sí vamos a hacer breves reseñas incluyendo el por qué ofrecemos esos servicios, entendiendo que cada cosa que nosotros les ofrecemos a ustedes basado en el servicio de facturación electrónica es porque en algún momento determinamos que la normatividad va a generar que necesites eso en la facturación electrónica. Por eso Juan Bernardo nos decía, no es solamente hablar de emisión, es hablar también de recepción, es hablar también de los anexos, es hablar también del comercio electrónico, para dónde va todo este proceso, para que así mismo, por favor, silencien los micrófonos. Para que todos estén en mute, para que nos escuchemos. Vale, gracias. Vamos a empezar a identificar el por qué Mentum pensó en estas funcionalidades, a pesar de que en muchas ocasiones en la normativa no se da claridad de realmente si necesitamos este tipo de funcionalidades, pero nosotros determinamos que si tú quieres pasar a un modelo de documentos electrónicos de una manera óptima, lo vas a poder necesitar en algún momento. Entonces, enfocándonos a la normatividad de facturación electrónica, es importante resaltar lo que hoy en día realmente nos enfoca de las leyes con respecto a lo que es el proyecto de facturación electrónica. Hoy en día podemos decir que nos podemos olvidar un poco del decreto 2242 que salió en el año 2000, a finales de 2015, y fue donde se empezó todo el proyecto de facturación electrónica. Podemos dejar atrás una serie de resoluciones y de decretos que nos acompañaban en el año 2017, 2018 e incluso en el año 2019, porque en el año 2019 realmente hubo un gran cambio con respecto al modelo, entendiendo que todo se apalancaba en la ley de crecimiento. Entonces podemos decir que a partir de la ley de crecimiento, la ley 2010 del 2019, ya se parte en dos la historia de facturación electrónica. Es lo que hoy en día podemos decir que es la frontera entre lo que se conocía como la facturación con validación posterior, que era donde la DIAN simplemente quería que le informáramos cuando se generara un documento electrónico a partir de una negociación, y hoy en día la validación previa, que es donde la DIAN ya se coloca en la mitad de la negociación para autorizar que ese documento que acompaña la negociación sea válido. Entonces, basados en la ley de crecimiento 2010, podemos decir que hay un corte, sin olvidar
la historia, ¿no? Porque antes de existir la facturación electrónica ya existíamos los obligados a facturar, ya las empresas tenían la obligación de facturar electrónicamente y existe una historia en estatutos tributarios, en resoluciones, en leyes que acompañan cómo tiene que emitirse una factura. Entonces eso no lo podemos olvidar, las facturas se siguen emitiendo, seguimos como obligados a facturar y como responsables en algún momento de ciertas responsabilidades fiscales tenemos que seguir responsabilizando de eso, seguir actuando de la misma manera, pero ahora con un componente adicional, y es que vamos a tener dos leyes adicionales que se dieron en el año 2020 para apalancar todo lo que es el modelo de factura electrónica. Y es que eso que venía haciendo el obligado a facturar electrónicamente va a pasar a un modelo de transmisión en línea a la DIAN. Esos dos puntos son precisamente el decreto 358 de marzo del 2020. Es un primer decreto que se dio de manera general para que las organizaciones conociéramos, que abarcaba todo el modelo de obligatoriedad que se iba a desembocar en un calendario de masificación en el año 2020. Y posteriormente, en mayo del 2020, se nos dio a conocer la resolución 42. Esa resolución 42 yo la llamo la Biblia. Si nosotros tenemos la resolución 42, vamos a darnos cuenta que es un documento bastante extenso, que más o menos tiene un promedio de 700 y pico páginas, en las cuales no solamente se habla de la normativa, sino que si ustedes se dan cuenta, al final tienen todo el anexo técnico que nos entrega la DIAN. El anexo técnico es, en pocas palabras, los lineamientos mínimos que nosotros como proveedores tecnológicos debemos tener en cuenta para poder sacar adelante la transmisión de los documentos que ustedes hoy en día manejan por medio de nuestro servicio. Entonces, partiendo del hecho de que la resolución 42 es nuestra Biblia, nos vamos a enfocar en qué dice la resolución 42, en los puntos principales que dice la resolución 42. Entonces, principalmente la normativa de la resolución 42 abarca varios puntos principales que son los que mayor alerta tenemos que tener sobre el documento. En primera instancia, nos indica cómo es la reglamentación de esa generación del documento factura electrónica. ¿Qué ocurre hoy en día con la factura electrónica? ¿Por qué es importante enviársela a la DIAN? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el proceso al momento de pasarle ese documento que nosotros generamos a la DIAN? Define también algo que ya no creo que sea tan desconocido para nosotros, que son los famosos CUFES y CUDES, que son los códigos únicos de facturación electrónica o los códigos únicos de documento electrónico. Y es, como su nombre lo dice, es un algoritmo único que genera una cadena de caracteres que me va a permitir identificar que ese documento que yo emito no se pueda repetir. Ese es realmente su enfoque. Más adelante pues vamos a poder profundizar un poco más del tema. Nos habla de términos que muy posiblemente no estemos tan habituados, como el contenedor electrónico, que acá es donde empezamos a ver que ya no solamente la resolución 42 nos involucra temas de cómo se debe expedir la factura electrónica, que tiene que ir a la DIAN, que antes de ir al adquiriente tiene que ser autorizada por la DIAN, sino que nos empieza a hablar de unos nuevos métodos de comunicación. ¿Qué es el contenedor electrónico? Tenemos que empezar a entender este término. De igual manera, ¿qué ocurre con la factura electrónica teniendo en cuenta que existe un ecosistema de documentos de negociación que yo puedo seguir utilizando? ¿Cómo es la coexistencia de esa factura electrónica en otros ambientes? Entonces acá, en pocas palabras, vamos a empezar a identificar que no es solamente enviar factura electrónica, sino que yo me puedo encontrar que aún tengo un documento equivalente que puedo generar. ¿O qué ocurre cuando yo tengo que recepcionar un documento electrónico o tengo que controlar una compra de un no obligado a facturar? Entonces vamos a empezar a identificar esos diferentes escenarios. También nos habla muy claramente de los requisitos, no solamente de la factura electrónica, sino de los documentos equivalentes. Ya nos empieza a hablar de qué es lo mínimo que necesitamos tener en cuenta, enfocado no solamente en la norma de la resolución 42, sino haciendo enfoque atrás a lo que es el estatuto tributario. Todo lo que puede venir, la comercialización de
de bienes y servicios que normalmente ya está estipulado en unos estatutos. Tenemos la parte de los dos documentos equivalentes, ¿no? Acá es el primer documento formal, llamémoslo así, donde sabemos que desaparecieron unos documentos equivalentes y que solamente quedaron 12 documentos. Y adicionalmente nos hablan de dos documentos adicionales, el documento equivalente electrónico, que va a aparecer en el año 2021, y el documento de soporte en adquisiciones, que hoy en día ya empezamos a tener presente porque se empezó a controlar lo que normalmente llamábamos documento equivalente en las organizaciones, que hoy en día se nombró ya como documento de soporte en adquisiciones y sirve para soportar las compras que le hacemos a los no obligados a facturar. ¿Listo? También nos incluye los calendarios, que creo que los calendarios ya los conocemos todos, pero pues vamos a hacer una verificación, pues por lo menos a nivel general, que lo tengamos en cuenta los tiempos, porque en muchas ocasiones lo que hemos visto en diferentes noticias es que muchas personas están atrasadas con esos tiempos de los calendarios. Reglamenta el registro de la factura electrónica de venta como título valor. Desde el principio del proyecto de factura electrónica siempre se ha contemplado que la factura electrónica es ese documento que me va a soportar el poder negociar o endosar las facturas en un mercado. ¿Qué pasa a partir de ese proyecto? Que posteriormente, discúlpenme, me confirman si perdieron la pantalla. Creo que acá salió. Sí, Carlos. Señor, no. Ahí Se fue. Gracias. Listo. Ahí. Nos habla de que en algún momento cuando hablamos de factura electrónica se piensa en el proyecto inmediatamente de fortalecer todo lo que es el factoring en Colombia. Entonces, a partir del proyecto de facturación electrónica, paralelamente se empieza a trabajar un proyecto en el cual la DIAN también va a ser ese controlador de todo el proceso de las negociaciones de título valor. En este momento, pues la DIAN está paralelamente trabajando en una plataforma de control para este tipo de negociaciones, que posteriormente ya vamos a tener mayor conocimiento para saber cómo podemos registrarlas en este sistema para así poder ponerlas a disposición del mercado. Por otra parte tenemos la parte, digamos que de formalismo que empezamos a conocer de la factura y que hoy en día nos genera tantas inquietudes porque podemos partir de conjeturas de la firma digital o el certificado de firma digital o quién es el formalizador de la factura, que en muchas ocasiones tenemos dudas si yo debo tener un certificado digital, si definitivamente no lo necesito, en qué momento lo necesito. Esa parte es importante también aclararla. Y por otra parte, ¿qué ocurre cuando yo pertenezco a un sector muy especializado y necesito manejar información particular de mi sector o de mi negocio? Existen también unas características, entendiendo que la DIAN parte del hecho de garantizar un estándar y posteriormente entra a clasificar grupos de actividades o sectores. Entonces, bajo estos términos, bajo estos 11 puntos, nos vamos a mover inicialmente en la sesión y pues sin más preámbulos voy a iniciar. Acá no voy a resaltar mucho en el tema de quién debe facturar electrónicamente, pero sí quiero darle la potestad con respecto a la resolución. En la resolución 42, principalmente lo que se toca en el artículo 6 y en el artículo 7 de la resolución, nos indica quiénes deben facturar y posteriormente quiénes no son obligados a facturar. Si ustedes ven el artículo 6 de la resolución 42, allí habla que los que deben facturar son los responsables de IVA, los del impuesto al consumo, las personas que cumplan con unas características con respecto a prestación de servicios correspondiente a tipografía, litografía, o los comerciantes que importan o prestan servicios de consumidor final, los contribuyentes del régimen simple. Nos empiezan a identificar exactamente qué actividades, que en pocas palabras involucra a más, yo diría que al más del 50% de los contribuyentes en Colombia. Entonces, en esta característica podemos hablar que fácilmente en un principio la DIAN espera un promedio de 600.000 organizaciones
que están obligados a facturar según las características y responsabilidades que ellos tienen. Hoy en día podemos decir que solamente de ese término, según la última indicación de la DIAN, en promedio solamente se han activado o habilitado ante la DIAN 250.000 organizaciones. Entonces estamos, para estar a tan poco tiempo de que se cumplan los calendarios de obligatoriedad, podemos decir que estamos un poco cortos, porque si estamos esperando 600.000 y vamos en 250.000, podemos decir que nos toca seguir haciendo fuerza en que todos, por lo menos los obligados a facturar, ya cuenten con este tipo de herramientas. Para más profundidad de este tema, artículo 6 de la resolución 42. En el artículo 7, perdón, antes de pasar al siguiente punto, en el artículo 7 ustedes encuentran a los no obligados. Los no obligados normalmente son cooperativas financieras que normalmente manejan conceptos ya de extractos, que normalmente tienen manejos de intereses, y adicionalmente todos estos contribuyentes de régimen simplificado o concebidos como personas naturales que pueden manejar otro tipo de documentos, siempre y cuando cumplan con las características que indica la resolución en el artículo 7. Tenemos ahí casos como el particular de la persona natural, ¿no? Tú no te ves obligado a facturar electrónicamente, siempre y cuando como persona natural tus ingresos anuales no sean superiores a 3.500 VTs. 3.500 VTs, que son más o menos entre 120 y 130 millones de pesos al año. Entonces, una persona natural que preste sus servicios como independiente y que presente cuentas de cobro, que esté por debajo de ahí, podrá seguir manejando sus respectivas cuentas de cobro. Los que manejen más de 3.500 VTs, pues ya se ven dentro del rango que exige la normativa, que tienen que entrar a facturar electrónicamente. Y así nos expone diferentes casos. Normalmente los casos van enfocados a régimen simplificado, personas naturales y cooperativas financieras. Posteriormente, ya ubicándonos más o menos en el artículo 11 de la resolución 42, ya empezamos a ver las particularidades de los documentos electrónicos. Y la primera particularidad es qué requisitos debe tener la factura electrónica. Y cuando hablamos de requisitos, no solamente se habla de la factura electrónica que conocemos como el XML que entregamos a la DIAN, sino que se habla del homólogo. Recordemos que la factura electrónica se concibe inicialmente en dos documentos, el XML y el PDF. El XML, que es el documento electrónico real, y la representación gráfica que permite la lectura sencilla del documento. Entonces, acá, a partir de este artículo, nos empiezan a hablar de los documentos y cuáles van a ser las características mínimas de los documentos. El primer documento que hablan es la parte de facturación. La facturación, y nos indican varios puntos que debemos tener. Carlos, silenciaste tu micrófono. ¿No se escucha? Permítanme. No se escucha. ¿Me escuchan? Ya, ahora. Vale. Les decía, en el artículo 11 ya de la normativa de la resolución 42 ya nos empiezan a hablar mucho más a detalle de los documentos, y el primer concepto que se toca es el concepto de la factura electrónica. Entonces, la factura electrónica nos concibe tanto a nivel del XML, que es el documento electrónico, como la representación gráfica, que es el PDF. Recordemos que al final, para la normativa, son uno solo, y nos hablan de unos puntos que debemos tener en cuenta en las dos partes. Cuando ustedes trabajan con proveedor tecnológico, que en este caso somos nosotros, allí nosotros en el XML les podemos dar las garantías mínimas de que ustedes cumplen con estas características que exige la resolución 42. Pero es importante resaltar que esto es un trabajo conjunto. Normalmente, como les decía al principio de la sesión, no partimos del hecho de que las empresas no empezaron a facturar cuando apareció factura electrónica. Las empresas ya venían facturando, y venían facturando bajo unas normativas comerciales que normalmente se involucran en un estatuto tributario. Entonces, eso no lo podemos perder de vista. Ustedes, como obligados a facturar, deben tener claridad de cómo tienen que facturar
¿Bajo qué características? Nosotros como proveedores tecnológicos les vamos a ayudar a fomentar de que tengan la garantía de que lo que indica la resolución 42 lo estén transmitiendo a partir de las fechas que indica la DIAN. Inicialmente la DIAN, bajo la resolución 42, tiene contempladas inicialmente 2 fechas. Se dio la primera fecha a partir del 4 de julio para poder hacer los primeros cambios, y posteriormente se habló que a partir del 15 de agosto se venían otros cambios con respecto a documentos soporte de adquisiciones, que ahorita vamos a profundizar. Pero principalmente lo que nosotros podemos garantizar acá es que en lo posible, tanto el XML como la representación gráfica cumplan como mínimo con estas 16 características que nos indica la resolución 42. Estar denominada como factura de venta electrónica, contener los datos, apellido, nombre, razón social, número de identificación del prestador del servicio, de quien emite el documento, también tener la identificación, información, tanto a nivel de razón social, apellidos, nombres, NIT, identificación del adquiriente del servicio, o sea, el receptor de la factura, que si en dado caso yo en algún momento no tengo la información por ser una venta ocasional, puedo manejar un comodín llamado consumidor final, que tiene unas características a nivel de identificación, o sea, lo llamamos en razón social consumidor final, y por el otro lado tenemos un código 222222, que sería la identificación de este consumidor. Nos indica que debe tener una numeración que corresponda a la DIAN, que no es nada, digamos, fuera de lo común, porque anteriormente manejábamos ya las resoluciones que teníamos que solicitárselas a la DIAN. La diferencia con la resolución es que hoy en día se la tenemos que solicitar a un sistema que la DIAN nos expone en línea, para que este sistema nos indique qué resoluciones y qué rangos tiene y qué vigencia tiene. La gran particularidad de hoy en día es que muy posiblemente la DIAN, dependiendo de mi negocio, me puede poner restricciones. Tanto así que hoy en día para la DIAN es importante, por lo menos para la factura electrónica de venta, es importante que exista un prefijo. Entonces debemos tener en cuenta que cuando nosotros pedimos resoluciones hay un prefijo. ¿Por qué? Porque la DIAN le interesa que si el día de hoy tú pueda que seas una única sucursal, pero si el día de mañana tienes más sucursales, que la numeración que estás manejando se pueda clasificar por cada una de las ubicaciones geográficas que tú tienes, y la manera de manejarlo es el prefijo. Ese prefijo es importante resaltar y es algo que siempre ocurre. Lastimosamente es uno de los huecos que tiene la normativa, y es que no nos indica tan a detalle cómo se tiene que pedir la numeración, y nos encontramos con escenarios en los cuales nosotros manejamos una numeración y el prefijo es alfanumérico, y resulta que al manejar el prefijo alfanumérico dejamos que el prefijo alfanumérico al final termine en numeración. Entonces tenemos, digamos, el prefijo FE1 y resulta que pedimos la factura 1 a la 1000. Entonces, cuando empezamos a transmitir los documentos empezamos a tener problemas, porque el sistema de la DIAN no identifica que el prefijo termina en número, y lo que va a determinar es que el prefijo es FE y que la numeración es 11. Digamos, para el 1 es 11, porque va a tomar el primer número del prefijo. Entonces, para evitarnos eso, lo que nosotros como proveedores tecnológicos recomendamos es que los prefijos siempre sean alfabéticos, de manera de que siempre se diferencie que la numeración, dónde inicia la numeración, y de esa manera evitemos esos problemas. Ustedes no van a encontrar eso en la resolución 42 ni en los anexos técnicos, pero de nuestra experiencia hemos podido determinar que lo más recomendable es esto. Debe tener en cuenta pues también que en la representación gráfica en algún lugar debemos mostrar esas características de la resolución, el texto que nos indica el número de resolución, el rango que pedí y la vigencia. Eso es importante porque la representación gráfica lo requiere. La fecha y hora de expedición del documento. Acá es importante aclarar que, digamos que en el sistema, pues cuando tú me transmites, va a tener una información que el objetivo es identificar que efectivamente en la representación gráfica también se maneje, porque, como les decía, en el XML podemos confirmar que esto ocurre porque eso nos lo solicita la DIAN. Indicar el número de registros, y este es el punto más particular que tiene los requisitos de la factura electrónica.
Indicar el número de registro, líneas, ítems, cantidad, unidad de medida, descripción, códigos inequívocos del servicio o bien que estoy vendiendo. Y esto es importante aclararlo porque en muchas ocasiones este es uno de los puntos que se presta más a interpretación. Es importante tener en cuenta que claramente ahí nos indica que cada línea de la factura, cada detalle de la factura debe contar con un número, un consecutivo, o sea, detalle 1, detalle 2, detalle 3, detalle 4, tiene que contar con un código claro e inequívoco que clasifique el servicio o bien que yo estoy vendiendo soportado en esa factura, tiene que tener una descripción de ese producto, pero adicionalmente tiene que considerar los valores unitarios, los impuestos y los totales de ese detalle. Entonces, en muchas ocasiones, en ciertas organizaciones se tiene la característica de normalmente liquidar los impuestos hasta el final, cuando ya tengo un subtotal líquido. Acá la gran particularidad es que la DIAN me dice, no señor, usted me tiene que enviar impuesto por cada uno de los detalles que está incluyendo en la factura. Y asimismo es importante resaltar que existen descuentos, y los descuentos existen en dos tipos: existen los descuentos globales y los descuentos condicionales al detalle. Entonces los descuentos también pueden ir por detalle, ¿sí? En detalle cuando aplican directamente a un beneficio comercial, y en global cuando es ya un descuento que le puede aplicar a todo el servicio o todos los productos que yo estoy incluyendo en la factura. Se pueden usar los dos, ¿sí? Entonces no se limiten a uno. Si lo necesitan los dos, simplemente es que lo tengamos en cuenta para que en el momento en que se haga la respectiva configuración se esté transmitiendo de la manera adecuada. Pero es importante tener en cuenta eso, porque en muchas ocasiones no tenemos en cuenta qué conceptos son de qué tipo, qué descuentos, perdón, son de qué tipo, y cuáles tengo que llevar en el detalle y cuáles tengo que llevar a la globalidad. Otro punto importante y que siempre genera incertidumbre es con respecto a las líneas. Listo, yo tengo las líneas, pero también habla de una sumatoria. La sumatoria nosotros de las líneas en el XML se aplica. Ahora está, no sé qué tanto se requiere en una representación gráfica. Si es requerido, simplemente ustedes nos informan y efectivamente en la representación gráfica se incluye la sumatoria de las líneas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10 y al final total de líneas 10. ¿Listo? Entonces, esos son puntos que tenemos que trabajar conjuntamente, porque muy posiblemente ustedes, al final la representación gráfica, en la normativa se espera que en la evolución de la factura electrónica ya no exista la representación gráfica, pero en una transición es muy difícil que nosotros dejemos de vender sin una representación gráfica. La representación gráfica es muy del obligado a facturar. Ustedes son los que indican, yo quiero que se vea de esta manera, yo quiero que lleve mi logo, yo quiero que lleve una fuente. Ustedes son los que determinan realmente cómo la conciben. Entonces, por eso es importante que estemos totalmente empalmados, para que si ustedes identifican en la representación gráfica algo que esté de una manera incongruente o que se preste para las respectivas conjeturas, nos informen y busquemos la manera de colocarlo de una manera muy clara. Bueno, adicionalmente nos habla de los valores totales. Este es un punto importante porque los valores totales nosotros normalmente estamos involucrando temas del subtotal, el total y los respectivos, las respectivas liquidaciones de impuestos, pero acá nos aclaran que tanto el detalle, la línea, el ítem debe llevar un total, porque como estoy liquidando impuestos y descuentos por línea, entonces no solamente puede ir el valor unitario, sino tiene que ir el valor final, y no es la sumatoria del valor unitario, sino es la sumatoria del valor unitario teniendo en cuenta impuestos y descuentos, y al final el respectivo valor. Y no solamente el subtotal del final, porque efectivamente acá al tener liquidaciones pueden ser dos valores que se diferencian en la representación gráfica. Nos toca establecer la forma de pago, los medios de pago. Entonces, la forma de pago para saber si es contado o crédito, y si es en crédito se debe señalar los plazos: 30, 60 días, 90 días, 120 días.
El medio de pago para saber si es efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, la parte de saber el agente retenedor que tenemos, y esto es importantísimo porque en muchas ocasiones, como la facturación la atamos mucho a la parte financiera de las organizaciones, estamos acostumbrados, y esto es un tema que tenemos que empezar a cambiar el chip, y es que en las organizaciones estamos siempre contemplando que cuando yo emito una factura debe ir tan clara para que el receptor de la factura sepa cómo debe aplicar los impuestos a esa factura. Entonces estamos acostumbrados a manejar las famosas retenciones, ¿sí? Y resulta que la DIAN nos indica que las facturas electrónicas únicamente deberían liquidar los impuestos que puedo asumir en ese caso. Entonces tiene que ir el IVA, el impoconsumo o impuestos a las bolsas o impuestos si yo soy autorretenedor. En dado caso de que sea una retención que me tiene que aplicar el receptor, no debería ir en la liquidación del documento. Eso debería ser aplicado financieramente por parte del receptor. Entonces es importante que empecemos a tener en cuenta esos puntos, porque en muchas ocasiones nosotros estamos acostumbrados a liquidar la retención en la fuente en el documento y resulta que esa retención en la fuente es uno de los rechazos comunes que podemos tener por parte de la DIAN. Debemos tener en cuenta también cosas muy particulares ya como tal del conocimiento del documento electrónico. Entonces tenemos el caso de que tenemos que indicar el nombre, razón social, nombre del software, y en dado caso de que manejemos un proveedor tecnológico tiene que ir en la representación gráfica los datos tanto del software como del proveedor tecnológico que está generando esa factura. Si es un talonario, como el litográfico o la empresa, digamos, que hace el talonario, debe ser facturador electrónico, también debe colocar sus datos en el talonario. Esto sobre todo si en algún momento tenemos temas de contingencia en papel o en talonario. ¿Listo? Esos son los puntos principales de la parte de requisitos de factura electrónica. Por otra parte, en la representación gráfica podemos encontrar que nos habla de la firma electrónica, que la podemos incluir, y del famoso código QR, ¿no? Que el código QR, en pocas palabras, es un cuadro bidimensional que nos permite hacer una lectura de unos datos principales donde identifica el CUFE internamente en el QR y unos datos principales de la factura. Estos son datos que la DIAN indica que pueden ir incluidos, pero es importante resaltar que si ustedes verifican el artículo 11 son 16 puntos, pero ustedes posteriormente en el artículo 29 pueden determinar que existen unas excepciones, como por ejemplo la firma electrónica. La firma electrónica es un algoritmo, es una cadena de caracteres que en el artículo 11 ustedes pueden ver que dice que tiene que ir. Pero en el artículo 29 se habla precisamente de la representación gráfica. Y ahí es donde yo les decía que tenemos que tener en cuenta que el artículo 11 involucra todo el documento electrónico, tanto el XML como la representación gráfica. Pero el artículo 29 habla específicamente de la representación gráfica. Y cuando habla de la representación gráfica dice que, digamos, en el caso de la firma electrónica, no es necesario que vaya en la representación gráfica. Entonces debemos tener muy en cuenta el artículo 29 en uno de sus parágrafos, donde nos indica cuáles son obligatorios de estos 16 puntos y cuáles son opcionales. ¿Listo? Que los tenga o no los tenga, si tiene todos los puntos que dice el artículo 11, pues perfecto, no hay ningún problema. Sino que en muchas ocasiones, como son tantos puntos, puede que la representación gráfica se vea ya muy abultada y necesitemos quitar algunos. Entonces los podemos quitar basados en ese artículo 29. Bueno, pasando a un siguiente tema, vemos que ya desaparecen muchos documentos equivalentes, desaparecen más o menos 15 documentos equivalentes, son estos que estamos viendo acá en gris, donde encontramos particularmente temas como los tiquetes PLU, que normalmente el comercio pequeño hace la tirilla chiquitica de máquina registradora, eso ya no es un documento equivalente. Las pólizas de seguros, los contratos de medicina prepagada, los documentos de factura que nos dan por los servicios de notarías,
los descuentos por nómina. O sea, miren, ya nos empezamos a encontrar que hasta la nómina está involucrándose en los documentos electrónicos, los documentos equivalentes de administración de propiedad horizontal. Entonces existe hoy en día muchas organizaciones que se encargan de la administración de conjuntos, centros comerciales, propiedades horizontales. Todos estos ya no son documentos equivalentes. Las matrículas o pensiones de colegios, los recibos de pago, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque esto quiere decir que como ya no son documentos equivalentes, se tienen que homologar. Y se tienen que homologar o a alguno de los 12 documentos equivalentes que quedaron o se tiene que homologar a factura electrónica. Entonces les pongo un ejemplo. Los tiquetes de máquina registradora PLU. Si no quieren ser factura electrónica, tienen que, por el momento, pasarse a sistemas POS. ¿Sí? Para el caso de las pólizas, los contratos, la parte de administración, lo más fácil es pasarse a factura electrónica. Esto no quiere decir que es que tengo que, bueno, cuando generen una matrícula, entonces la matrícula tiene que ser el frente, la carátula de la matrícula tiene que ser la factura, como una factura electrónica. No nos lo tomemos tan literal, porque resulta que la matrícula, poniendo un ejemplo, una matrícula tiene temas de estudiante, tiene temas de materias, tiene temas de horarios muy posiblemente, y eso no le interesa a la DIAN. Entonces, lo que normalmente nosotros recomendamos es que la carátula del documento siga vigente, pero teniendo en cuenta que tiene que ir acompañado de un soporte factura electrónica. La póliza de seguro, pues una póliza de seguro tiene temas de particularidades de la superfinanciera que necesariamente aplican al negocio y aplican al tipo de seguro que tú le estás brindando al cliente con características muy posiblemente que tú tuviste que analizar para poderle brindar ese seguro al adquiriente del seguro. Entonces, hasta allá, pues a la DIAN no le interesa, la DIAN no le interesa saber si la persona es hipertensa o si la persona sufre de cáncer y estás asegurando a una persona con cáncer, no. Esos son temas muy particulares de la persona y no podemos entrar a meternos ahí porque esos son temas que involucran leyes de protecciones de datos muy confiables y que son como un secreto de Estado en las aseguradoras. Entonces lo que nosotros recomendamos es la carátula de la póliza sigue generándose, todo su anexo de las características o toda la minuta que tiene atrás este contrato tipo póliza se seguirá generando, únicamente que sí va a tener en cuenta que tenemos que generar una factura electrónica soportando esa póliza y ese seguro que estamos brindando. Entonces tengamos en cuenta estos 15 documentos porque si alguno de los documentos nos aplica, vamos a empezar a darnos cuenta que tenemos que empezar a hacer una transición al documento electrónico. Puntos claves y yo creo que los más comunes. Ojo si tenemos PLU en algún punto de venta, que si de pronto mi negocio tiene una cafetería y tengo allá la maquinita registradora, tenemos que cambiarnos. Miren que acá nos habla del documento soporte de adquisiciones, que es un tema que ya vamos a hablar. El recibo de facturas matrícula, los recibos de pago o comprobantes de pago. ¿Sí? Todos estos tengámoslos en cuenta porque ellos ya no son un documento equivalente. ¿Cuáles son documentos equivalentes? El sistema POS, las boletas de ingreso a cine, las boletas de espectáculos públicos, los tiquetes de transporte de pasajero terrestre, aéreo, extractos de fondos y fiducias, documentos de juegos de azar, boletas, juegos localizados, temas de servicios públicos domiciliarios, las operaciones en bolsa de valores, los documentos de cobro de peaje que nos dan las concesiones y los documentos de operación de bolsa agropecuaria. Estos documentos aún están vigentes, pero recuerden que la resolución 42 ya coloca un límite e indica que el 30 de junio del año 2021 estos documentos ya van a pasar a tener un homólogo que se llama documento equivalente electrónico y es el que vemos ahí en rojito. Documento equivalente electrónico es un documento que va a centralizar estos 12 documentos, solamente estos 12 documentos, ¿no? ¿Qué características va a tener? En su momento, cuando el anexo técnico se complemente, se las vamos a dar a conocer pues para que ustedes sepan cómo va a operar. Por el momento ustedes pueden vivir y coexistir, y ahí era donde yo les decía la coexistencia.
Estos 12 documentos equivalentes pueden coexistir con la factura electrónica de venta. ¿Listo? Los otros sí ya no pueden coexistir, o tienen que ser alguno de estos 12 o tienen que ser factura electrónica. ¿Listo? Bueno, continuamos. El siguiente punto importante es algo que hoy en día empezamos a ver que empezó una transición, y es los documentos soporte de adquisiciones. Resulta que desde el año 2019 la DIAN empezó a decir, ojo, porque a partir del 2020 yo voy a empezar a buscar cómo controlar las compras, no solamente lo que emites como factura, obligado a facturar electrónicamente, sino las compras que estás haciendo. Y el primer parte que nos dio es que para que un impuesto pueda ser descontable o un costo o un gasto pueda ser deducible, iba a tener unos parámetros. Entonces, que el 2020 solamente el 30% de esos descuentos o de esos deducibles se podía tener en cuenta si no era factura electrónica. El 2021 el 20%, el 2022 el 10%. Inicialmente lo contemplaba a partir del 1 de enero del 2020, pero posteriormente, entendiendo todo el inconveniente que tuvimos con la emergencia sanitaria por el COVID-19, lo que tomó la decisión es que a partir de noviembre del 2020 se iba a empezar a aplicar todo este tema de descuentos y deducciones. Entonces, importante tener en cuenta este punto. ¿Por qué? Porque empezó a ponernos diferentes escenarios. Primero que todo, ¿cómo yo como adquiriente de un servicio me estoy comportando? ¿Realmente yo exijo la factura cuando adquiero un servicio? Ese es el primer punto, pero va más allá, y es que tú deberías exigir no solamente que te facturen, sino cómo te facturen, ¿sí? Y acá la DIAN se encontró con dos primeros escenarios. Tengo los obligados a facturar, a los cuales les puedo exigir la factura electrónica, y tengo a los no obligados a facturar, que no les puedo exigir una factura. Y ahí es donde la DIAN toma la decisión cómo controlo los dos escenarios, con factura electrónica y con documento soporte de adquisiciones. La factura electrónica, la gran diferencia es que yo le digo a mi proveedor, señor proveedor, pues me tienes que mandar una factura electrónica por este servicio o este producto. La diferencia con el documento soporte de adquisiciones es que el documento soporte de adquisiciones no se lo exijo al que me vende. Ese lo genero yo como obligado a facturar. Entonces, es en pocas palabras, le quitamos la responsabilidad a quien me vende o al que me brinda el servicio y la asumo yo como obligado a facturar. ¿Para qué la asumo? Para poder hacer respetar lo que indica la norma, y es que yo debería tener soportado un porcentaje que empieza en el 70% en documentos electrónicos. Inicialmente, ya la factura electrónica, podemos decir que no hay excusa a partir del 1 de noviembre del 2020 de una factura electrónica. El calendario se acaba el 1 de noviembre del 2020 y todos los obligados que indica ese calendario deberían ya emitir. Entonces, si alguien no te pasa factura electrónica, tú simplemente la tendrías que rechazar porque no está cumpliendo con la normativa. El documento soporte empieza una transición. Esta transición la empezó exactamente con la resolución 42, pero formalmente se dio a conocer a partir del 1 de agosto. ¿Y qué particularidad maneja el documento soporte? Inicialmente era algo que conocíamos en las organizaciones como documento equivalente y se hacía bajo una numeración interna que buscaba controlar internamente esos no obligados por parte de la organización. Hoy en día la DIAN dice, no es solamente que los controles tú internamente, los vas a controlar y yo te voy a apoyar en el control. Entonces la primera decisión que toma la DIAN es que los documentos equivalentes van a tener una resolución y una numeración exactamente como un documento tipo factura. Entonces tú vas a tener que expedir ante la DIAN o habilitar, llamémoslo así, una resolución para documentos de soporte. Lo haces exactamente igual como hoy en día lo haces para factura electrónica, con la diferencia de que allá te aparecen diferentes tipos, en el sistema de la DIAN te aparecen diferentes tipos, no va a ser una factura de venta, no va a ser una factura de papel, sino va a ser un tipo de numeración para documento soporte. ¿Sí? Cuando la DIAN ya nos habilita esta numeración, lo que nos pide inicialmente la DIAN bajo normativa es que a partir del 15 de agosto del 2020
la DIAN ya nos permitía emitir esa numeración y tenemos que empezar a controlar estos documentos con esa numeración. O sea, hoy en día, ningún obligado a facturar puede generar documentos equivalentes que no estén controlados por una numeración sacada ante la DIAN. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Ya debemos haber manejado la habilitación de la resolución con numeración para documentos de soporte y debemos estar registrando sobre ese tipo de numeración. Adicionalmente, nos da un parte, y es que como ya va a estar controlado con una numeración, el siguiente paso que viene es una transición a documento electrónico, porque como ellos lo indican, al final, al 2022 ya no va a haber, o sea, el 100% de los soportes para descuentos y para deducibles debe estar en un documento electrónico. Entonces, para que eso pase, la DIAN ya está trabajando en el anexo técnico para actualizar a final de año, entre el último trimestre de año, lo que es octubre, noviembre y diciembre, vamos a estar junto a la DIAN, los proveedores tecnológicos, afinando para que el documento empiece a ser transmitido a partir de enero del 2021 a la DIAN. O sea, estos documentos de soporte de adquisiciones que hoy en día ustedes controlaban internamente, que a partir del 15 de agosto tienen que controlar con una numeración de la DIAN, a partir del 2021 van a empezar a ser transmitidos como documento electrónico y van a ser controlados completamente por la DIAN como hoy en día se controla una factura electrónica. Importantísimo tenerlo en cuenta, pero más allá nos lleva a otro escenario que es importante tener en cuenta, y es por lo cual nosotros hemos generado un punto importante con respecto a la recepción, y es que tenemos que garantizar los tiempos óptimos de respuesta con respecto a la recepción de un documento electrónico. Cuando un proveedor nos entrega un documento electrónico, nosotros tenemos unos tiempos máximos según la norma. Indica que son 3 días a partir de la confirmación del servicio o de la entrega del bien. Entonces, normalmente lo que nos ha expuesto esto es que las organizaciones están tomando decisiones. ¿Cómo debo comportarme cuando un servicio? Entonces no es simplemente, listo, me brindaste el servicio, sino en qué momento yo confirmo o doy el visto bueno para que me facturen. Y adicionalmente, en qué momento yo doy el visto bueno al momento de tener consentimiento de la mercancía para saber cuándo me facturen esa mercancía. Entonces ese es el primer punto que debemos tener en cuenta. ¿En qué momento estamos dando el visto bueno para que nos facturen? Pero posteriormente debemos tener en cuenta que a partir de que me facturen, como yo ya estoy dando un primer visto bueno, tengo 3 días hábiles para la aceptación tácita. ¿Sí? Si yo no cumplo con la aceptación en esos 3 días, se puede entender, a menos de que exista algún consentimiento o alguna política entre proveedores que aclare que esos 3 días no se van a tener en cuenta, sino se va a tener en cuenta más tiempo. Si no hay un consenso entre las partes, aplicarían los 3 días y el proveedor podría decir que se acoge a esos 3 días, y si tú no dijiste nada, pues se asume que la obligación está sentada. Entonces es importante tenerlo en cuenta, y por eso nosotros hemos evolucionado en el sistema, de no solamente ofrecerte la emisión, sino ofrecerte estas 2 características adicionales: la recepción de documentos electrónicos para que tú optimices la centralización de los documentos, para que tú puedas garantizar que el documento viene bien presentado según la estructura XML, del estándar VL, que viene la representación gráfica, que viene el contenedor electrónico, que ya les hablo un poco más del contenedor electrónico, que adicionalmente ya fue autorizado por la DIAN, y adicionalmente a ello te lo centralizamos para que tú desde un único punto aceptes o rechaces los documentos. Y por la parte de documentos soporte hemos trabajado en nuestras 3 herramientas principales, en los ERPs, tanto en Microsoft Dynamics EP como en Total, y adicionalmente en la plataforma de facturación electrónica, para que por cualquiera de los 3 medios puedas llevar el control de documentos soporte de adquisiciones. Entonces, hoy en día con nosotros ya puedes tener servicios que puedes activar para mejorar tu proceso de recepción de documentos electrónicos y para generar el control más adecuado con documentos soporte de adquisiciones. De manera que si hoy en día tú adquieres la activación de documentos de soporte de adquisiciones, ya no te preocupas en el día que la DIAN te diga, listo, empieces a transmitir, porque ya estás haciéndolo por nuestros medios, y ya simplemente nosotros nos encargamos de que el día que la DIAN diga, transmita, transmitimos. Entonces, importante pues para que lo tengan en cuenta.
Con respecto al contenedor electrónico y para apoyar ese tema con respecto a las recepciones, hoy en día se estableció que se va a empezar a trabajar un componente adicional que permite que al tú emitir el documento vas a poder entregar la parte estructura electrónica, que son los XML, los vas a poder entregar en un punto zip y adicionalmente lo vas a poder entregar con un PDF. Entonces, de nuestra parte, nosotros concebimos para que salga el punto zip con su respectiva representación gráfica, pero es importante tener en cuenta que nosotros incluimos dentro del contenedor, por eso se llama contenedor, porque no solamente incluye el XML que le entregas a la DIAN, incluye la referencia del attached document, que el attached document lo que permite es confirmar que efectivamente la DIAN nos dio autorización para ese documento. Entonces, asimismo, bajo esta premisa, nosotros vamos a tener en cuenta para la recepción del documento. Entonces, tengan en cuenta que ya no lo llaman simplemente documento electrónico, sino contenedor electrónico, porque el XML no solamente lleva el documento que yo emití, sino la aprobación y autorización de la DIAN para que ese documento pueda ser transmitido a un adquiriente final. ¿Listo? Ese es en pocas palabras para que ustedes tengan en cuenta cuando se refieran a contenedor electrónico, porque en muchas ocasiones se genera la duda porque como la normativa indica que lleva su representación gráfica, sus adjuntos, hablando del correo electrónico, como la interoperabilidad indica que cuando tú emites un documento electrónico, el mínimo canal de comunicación es el correo. Entonces, cuando hablan de contenedor electrónico, hablan de los adjuntos que envío en el correo, pero los adjuntos que envío en el correo son el XML y el PDF, ¿sí? No quiere decir que los adjuntos que realmente se llaman anexos a la factura tengan que ir en un punto zip acompañando el PDF, ¿no? Porque en muchas ocasiones hemos encontrado casos donde los clientes nos indican es que me están pidiendo que todos los anexos de mi factura vayan en un PDF y que la norma indica eso. No. Cuando la norma habla de adjuntos, habla del XML y del PDF que involucran el contenedor electrónico. No hablan de los anexos de la factura. O sea, si tú tienes que mandar una orden de compra, tienes que mandar un contrato, soporte para fiscales, todo eso, esos no son los adjuntos que habla la norma en el contenedor electrónico. Esos son anexos. Y esos anexos los pueden manejar bajo algo también que nosotros hemos creado para ustedes que se llama el expediente electrónico. Y el expediente electrónico les permite clasificar de manera adecuada y almacenar los anexos atados a las facturas que ustedes emitan o a las facturas que ustedes reciban. Es otro componente que también les puede ayudar muchísimo a su operación. Por último, quiero tocar el tema del certificado de firma electrónica, y es un tema que aún se presta muchísimo para conjeturas hasta con la DIAN. Realmente hoy en día nosotros desde nuestra parte recomendamos que lo más óptimo posible para nuestros obligados a facturar que tenemos en la plataforma es que cuenten con su propio certificado de firma digital. Hoy en día, si ustedes ven la resolución 42 en toda su normativa, cuando habla de las características de la representación gráfica, de la factura electrónica, dice la firma del obligado a facturar. Siempre dice la firma del obligado a facturar. Posteriormente habla en un apartado de las políticas de firma. Ustedes también lo pueden encontrar en la resolución 42. Esas políticas de firma indican que cuando se habla de certificado de firma digital, se habla de que es una firma tuya o de un tercero, ¿sí? Entonces ahí empieza la conjetura. Ven, pero si la norma, toda la resolución dice que es la firma del obligado a facturar, y posteriormente tú dices que puede ser la firma del obligado a facturar o de un tercero que le preste el servicio del certificado de firma, pues que genera una conjetura y genera ahí una incertidumbre. Al final, y les cuento de la proyección, como se los decía en los puntos claves que habla la resolución 42, paralelamente se está trabajando el proyecto de factoring, de la parte de negociación de documentos, de endosos, y para este tipo de negociaciones o para temas jurídicos, el documento pierde valor para un proceso jurídico o pierde valor para un proceso de negociación si no está firmado directamente por el obligado a facturar. La firma que nosotros brindamos como proveedores tecnológicos les sirve
para cumplirle a la DIAN en este momento. Pero en el momento que ustedes se vean involucrados en algún proceso jurídico que de pronto les quedaron debiendo, una cartera en mora, bueno, todas estas características, va a perder valor jurídico, o si en algún momento ustedes quieren participar de este proceso de negociación de facturas, también no podrían participar a menos de que el documento esté firmado por ustedes directamente. Entonces nosotros por eso fomentamos que adquieran la firma electrónica, porque es importante que ustedes sepan que necesitan de este instrumento para que el día de mañana no tengan inconvenientes con cualquiera de los procedimientos adicionales que pueden depender de una negociación de una factura. ¿Listo? Ya digamos que hablando de todo esto, es importante también tener en cuenta que nosotros también desde la parte de contingencia queremos ayudarles. No es solamente, en muchas ocasiones cuando tú vas a la resolución 42 se dice la contingencia es el talonario que debes tener ahí y tienes que llenarlo. Sí, efectivamente, pues si a ti se te va la luz o se te va el internet, pues no vas a poder utilizar de ninguna manera la plataforma, entonces tú lo haces por parte por un talonario que puedes tener siempre y cuando cumpla con las características que mencionábamos anteriormente de estar avalado por la DIAN. Pero nosotros tenemos una contingencia que es la que normalmente ustedes podrían encontrarse y es la que nosotros queremos asegurarle. Normalmente la DIAN no nos brinda niveles de servicio. O sea, la DIAN no te va a decir a ti, ah, no, es que si me caigo en una hora ya vas a tener el servicio arriba. Eso nunca te lo va a garantizar la DIAN, porque definitivamente la DIAN como ente regulador, él dice, no, simplemente yo tengo un comportamiento de servicio y si en algún momento se me presenta algún inconveniente, tú vas a tener que levantar las herramientas para saber cómo comportarte con ese inconveniente. Entonces, por eso empieza a adquirir la importancia el proveedor tecnológico. Nosotros, ¿cómo funcionamos allí? El objetivo es que si tú no tienes problemas que con la luz, con el internet y puedes utilizar la plataforma de NUA, nosotros te ayudemos a garantizar la contingencia. Entonces tú puedes seguir facturando y nosotros nos comportamos bajo estos 6 pasos para poder transmitirle a la DIAN, de manera que nosotros te garantizamos de que tú los puedas registrar y nosotros hacemos un procedimiento que está establecido con la DIAN donde hacemos una serie de intentos en unos intervalos de tiempo para poderle entregar la información a la DIAN. Si la DIAN ya es un tema mucho más largo, no son temas de segundos, ni de minutos, ni de horas, sino son temas ya de días, la DIAN ya nos establece que podemos entregarle unos contenedores con todos los documentos que se transmitieron, siempre y cuando estén en nuestra plataforma. Y lo que se establece es que tú los tengas en la plataforma y yo me encargo de entregárselo a la DIAN y la DIAN va a tener en cuenta que la validación la hice yo como proveedor tecnológico. Y ellos no van a entrar a rechazar ninguno de esos documentos. O sea, no quiere decir que la DIAN estuvo por fuera 10 días y entonces 10 días facturamos en la plataforma de Mentum de facturación electrónica y después nosotros los transmitimos y la DIAN me va a empezar a rechazar esas facturas de esos 10 días. No. La DIAN ya conlleva de que el proveedor tecnológico dio una autorización y esos documentos se pueden circular. Entonces, para que los tengan en cuenta, porque es la contingencia y el apoyo a la contingencia que nosotros brindamos, para que no siempre se tengan que ir a un talonario, ¿sí? El talonario es ya para casos extremos, ¿no? Que definitivamente yo estoy de pronto en un lugar, en un pueblito, en un municipio muy pequeño, donde tengo problemas de luz por un día. Bueno, en ese caso sí ya definitivamente, si hacemos una venta o si facturamos, necesitaríamos el talonario. Pero si tengo internet y tengo luz, utiliza nuestras herramientas porque a pesar de que la DIAN pueda estar presentando inconvenientes, nosotros te vamos a apoyar a que esos documentos se transmitan a la DIAN. ¿Listo? Bueno, pues creo que estos son los temas más importantes. Por último, recalcarles el tema del calendario. Yo creo que lo más importante del calendario es tener en cuenta que hoy en día ya estamos en los 2 últimos grupos de cada uno de los calendarios. Recuerden que hay 3 calendarios. Está el calendario por actividades económicas, está el calendario por actividades especiales y está el calendario de obligados régimen simple de tributación y nuevos, ¿no? Ese último es el más sencillo porque en pocas palabras quiere decir que cualquier empresa nueva que se cree tiene que ya salir con facturación electrónica. El segundo calendario
calendario de especiales es el que nos involucra los que venían facturando en validación posterior, los que manejan matrículas, seguros, notarías y las personas naturales de 3.500 superiores a 3.500 VTs. Y el calendario de actividades económicas, que es el que estamos viendo, que por el SIU nos indica en qué momento tenemos que salir. Tengamos que en cuenta que hoy partiendo de agosto ya estaríamos prestos a que el 1 de septiembre tiene que salir el grupo 4, que involucra temas de actividades de administración, temas de comercio de alimentos, bebidas, víveres, Japón. Entonces, tengamos muy en cuenta nuestro SIU para que no lo dilatemos. Y tengamos en cuenta que la última fecha del calendario es el 1 de noviembre del 2020. Entonces, todo el mundo a 1 de noviembre del 2020 que esté involucrado en estos 3 calendarios debería estar facturando a esa fecha. ¿Listo? Por último, y antes de pasar a inquietudes que puedan tener, tengan en cuenta también que esto es un proyecto que está inicialmente contemplado hasta el año 2025 y que involucra todo un estándar internacional conocido como VL. El estándar internacional VL está involucrado a nivel de negociaciones. Por ende, temas logísticos de producción muy posiblemente van a tener en algún momento cabida en los documentos electrónicos. Hoy en día se está evolucionando con temas aduaneros, con temas de logística, o sea, notas de despacho, órdenes de compra, documentos de remisión que pueden convertirse en documentos electrónicos, adicional a los documentos equivalentes que hablamos anteriormente y a los documentos de soporte de adquisiciones. Estos documentos ya pueden empezar a concebirse como documentos electrónicos bajo el estándar, a pesar de que aún no están controlados por la DIAN. Pero tengan en cuenta que todo eso va a ser una transición hasta llegar en algún momento a la nómina y a la contabilidad electrónica. Entonces vamos a llegar a un momento en que la misma nómina, los desprendibles de pago, van a verse totalmente impactados. Si se dan cuenta, hoy en día hablamos de documentos, soporte de descuentos de nómina. De los descuentos, esos ya son un documento electrónico, pero el día de mañana vamos a darnos cuenta que todo el desprendible de nómina va a ser un documento electrónico. Asimismo, como vamos a empezar a darnos cuenta de que se va a tener todo el control contable a nivel de una transmisión electrónica, lo que nos va a traer ciertas ventajas, porque vamos a empezar a ver que las declaraciones ya van a ser propuestas por la DIAN y adicionalmente vamos a empezar a evitar procedimientos a futuro de generar información como son los medios magnéticos. ¿Sí? Ese es el objetivo, empezar a quitar todas estas cargas de las organizaciones. Importante acá, tener en cuenta que cuando hablamos de documento electrónico, porque en muchas ocasiones también se genera la conjetura, el documento electrónico es documento uno a uno. Nunca un documento electrónico puede tener información consolidada. Y eso lo digo por los comercios. En muchas ocasiones pensamos que si yo tengo un comercio, entonces hago la operación de todo el día y al final hago un único documento electrónico por todas las ventas del día. No, un documento electrónico tiene que ser uno a uno. Que si yo tengo una estación de combustible, entonces que todos los tiquetes que se generan de la estación de combustible al final del día o al cierre de caja genero uno único y emito una factura electrónica. No, tiene que ser uno a uno. Eso lo dejó muy claro la DIAN para cada documento electrónico, entonces para que lo tengan en cuenta. Esto les puedo comentar inicialmente. Les doy paso pues para las preguntas e inquietudes que se puedan presentar. Agradezco, levantemos la mano ustedes en la parte del Teams, van a encontrar un lugar donde pueden ver una manito, ahí pueden dejar tildar para levantar la mano y con gusto vamos participando. Entonces, en este momento tenemos inicialmente a John James. John James, te doy la palabra. Gracias, Carlos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te estoy escuchando. Gracias, Carlos. Pues primero, muchas gracias por la información, muy interesante el tema. Yo quería precisar como 3 cositas, o 4 pueden ser. La primera, en la diapositiva donde usted nos muestra los pasos, en donde aparece el punto 6,
que son los documentos equivalentes, y el punto 7, que es el documento soporte. Entonces, de pronto, cuando se hace la explicación del tema de los documentos equivalentes, se suele agrupar casi como que en el mismo rango lo que son el 6 y el 7. Resulta que el punto 6, que son los documentos equivalentes, son los que yo emito como tal, es decir, los de mi POS. En este caso, que sería, si yo tengo POS, yo emito un documento equivalente que por ende desde hace mucho tiempo tiene que tener una numeración, ¿cierto? Pero el punto 7 se refiere al documento soporte para aquellos que utilizaban anteriormente el documento equivalente para los del régimen simplificado. Ese es el que en teoría muere y pasa o sea, ¿muere en qué sentido? En que la DIAN dijo en la resolución 42 que tiene que haber una resolución una resolución de facturación tal cual como se pide para la factura de venta, que es la que dio hasta el 15 de agosto para que sea emitida por parte de ellos. Es decir, que ya la responsabilidad de la numeración no es mía, porque yo era el que cogía e imprimía un talonario o desde mi mismo sistema generaba una numeración mía propia, en donde con la validación de ese documento y la firma de esa persona que no era obligada a facturar, yo podía hacer que ese documento pasara a ser deducible para mi declaración de renta y para efectos tributarios, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando ese documento soporte ya nos piden que sea con numeración, ya la DIAN colocó ese ranguito, que fue lo que colocó en la resolución. Pero de pronto tener en cuenta de que en este momento la misma DIAN, en el comunicado que sacó en julio, dijo que ese documento a hoy, o sea, hasta cuando ellos lo digan, es físico. En este momento es físico y no es un documento que se tenga que enviar de manera electrónica hasta que la DIAN, de por sí, el punto 6, que es el POS, sí dicen que más o menos en el 30 de junio del próximo año ya va a ser electrónico y que ellos van a mandar las especificaciones técnicas y todo el tema. Pero en el caso del 7, que es el documento soporte para los no obligados a facturar, que tiene que tener ya numeración, la misma DIAN en el comunicado que mandó en el comunicado 55, dice que ese documento se debe entregar de manera física en cumplimiento de la resolución 55 hasta cuando la DIAN coloque los requisitos y condiciones técnicas para que esa expedición sea electrónica. Entonces, a hoy lo que pasa es que esos antiguos documentos tienen que ser cambiados por el nuevo documento, con el nuevo texto de documento, soporte, no obligados a facturar, tal como lo dice la resolución. Pero va a ser electrónico en el momento en que la DIAN lo defina. Entonces, ese documento es físico. Entonces, es como separar las dos cosas, porque de pronto se tiende como a pensar que están como en el mismo costal y son distintos, porque el 7 es con el que yo legalizo una compra o un gasto de una persona no obligada a facturar. En cambio, el otro es el que yo emito, que hace parte de los 12 documentos que usted efectivamente nos mostró, que son los que quedan quedan a partir de esa resolución como vigentes, como documentos equivalentes. Y en cuanto al porcentaje, hay que tener en cuenta que, digamos, lo que usted especifica allí como está perfecto, que dice que es el 30%, por ejemplo, para el 2020, ¿sí? Eso quiere decir que solo tengo un 30% que no sea electrónico. Entonces, claro, vamos para que todos en el 2025, según digamos la secuencia, es que supuestamente en el 2025 todo tendría que ser electrónico, ¿cierto? Pero la DIAN se está anticipando, como usted lo indica, para que los documentos electrónicos, por ejemplo, ya el 30 de junio del próximo año, los que tienen que ver en teoría con POS y demás podrían ser electrónicos. Habría que esperar si se logra dar o no. Pero al momento esos documentos siguen siendo válidos dentro de ese grupo del 30%, porque si yo tengo el 70% de electrónica, quiere decir que tengo un 30%, y ese 30% entonces, ¿qué viene a hacer? Pues tiene que hacer los documentos que sean válidos. ¿Y cuáles van a ser válidos? Pues los documentos equivalentes que estén contemplados en los 12 de los que usted habla. Entonces, ahí estaría como el colchoncito que yo tengo. Por eso es que ahí el tema de la electrónica pasa a ser un tema para el que me recibe a mí la factura. Yo como obligado tengo posibilidad de mandar documento equivalente y también factura electrónica, ¿cierto?
solo esos dos. ¿Por qué? Porque la de computador ya murió. La de computador solamente está el rezago de la que yo venga usando, porque la DIAN ya no me da numeración de facturación por computador. Entonces, ese también entraría en el colchoncito del 30%, porque como dice que solamente es electrónico, entonces la de computador sería vigente hasta esa fecha. Entonces, de pronto, eso es ese colchoncito que están dañando y que están cerrando como con un 10% cada año hasta el 2025, es lo que nos permite saber al futuro qué es lo que vamos a tener. Pero a hoy perdón, quisiera hacer una moción de orden. Perdón, quisiera hacer una moción de orden. Porfa, como son tantas las personas, por favor hacer una pregunta concreta para que Carlos la pueda resolver y puedan todos participar. Me disculpa que los interrumpa así, pero sí es importante que todos participen. Gracias. Carlos, lo último es el tema de la representación gráfica, que la DIAN se inventó el tema pues de que tiene que tener unos requisitos mínimos, pero en realidad como que el tema legal pasa a ser más que todo el XML como tal. Digamos que lo que usted indica es cierto. El tema de la firma tenía... ¿Qué se silenció? No se escucha. No, listo, Carlos, estás hasta ahí. Lo de la firma electrónica ya lo aclaró usted, porque no es obligatorio en la resolución 42 para efecto de los que no son facturadores electrónicos. Sí, muchísimas gracias de verdad por tus aclaraciones. Efectivamente, lo más importante es resaltar, efectivamente, es una cosa muy diferente, es el documento equivalente y otro es documento de soporte de adquisiciones. Y tener muy bien claro que efectivamente el documento de soporte de adquisiciones hoy en día es llevar el control, imprimirlo y tenerlo controlado. Nosotros, según planeación, tenemos contemplado último trimestre de este año validar anexo técnico, pruebas para que empiece a regir a partir de enero del 2021. Esperamos que este se cumpla. Sin embargo, como lo indican, es muy diferente a los documentos equivalentes que se tienen el 30 de junio del 2021, la transición al tema electrónico. Muchísimas gracias por tu intervención y aclaración, muy válida y nos aporta a todos. Sigamos con Samira Calderón, por favor. Buenos días, tengo una inquietud. Yo facturo para una entidad de salud. Todavía no nos han entregado la plataforma y ya las fechas de facturación, de erradicación ya se nos van a vencer. ¿Puedo entregar la factura que venía entregando física? No, en el momento en que tú ya tengas la fecha de obligación a facturar electrónicamente, no puedes generar facturación que no sea electrónica. Eso es importantísimo que lo tengas en cuenta, porque definitivamente te toca revisar el plan de acción para que se haga, o tendrías que generar factura contingencia sobre una numeración de contingencia de factura electrónica, ¿vale? O tendrías que solicitar la numeración de contingencia. De esa manera podrías hacer la física mientras terminas de implementar. Ok, sí, es con ustedes que tengo la implementación, pero estoy a la espera de eso. Sí, acá igual, si quieres, nos puedes regalar un correíto, nos puedes dejar acá tu dato por el chat y nosotros lo hablamos con Juan Bernardo para que se revise, ¿vale? Ok, listo. Tengo MH, no sé quién sea, pero me parece MH. Tengo una pregunta, me causa curiosidad. A mí uno de mis proveedores me factura como tú dijiste, por línea, los impuestos y el total de la línea. Nova todavía no lo está haciendo, Mentium todavía no lo está haciendo, mis facturas todavía salen totalizando abajo. No, muy posiblemente tu representación gráfica no ves los detalles y tendrías que escalar el tema para que la representación gráfica lo muestre, ¿sí? Ah, pero me dices que es el proveedor o eres tú.
Es el No, proveedor. nosotros, mi proveedor sí me hace así, solo tengo un proveedor que por línea en la representación gráfica me muestra el impuesto sobre cada línea y el total sobre cada línea y luego totaliza abajo. Yo he revisado las que yo expido, o sea, las de Nova, pero las mías no salen igual, las mías están saliendo normalitas, subtotales pero sin impuestos, y abajo totaliza y da el impuesto. Exacto. Ahí en la representación gráfica tendrías que escalar el tema para que lo puedas visualizar, porque el XML sí siempre va, sino que como el XML no lo estás viendo, si no ves la representación gráfica, muy posiblemente en la representación gráfica no se está mostrando, pero tú puedes escalar el tema para que la representación gráfica se ajuste. También si quieres nos dejas el datico acá en el chat y lo tenemos en cuenta para que validen contigo. Muchas gracias. Vale, con gusto. Tengo Ana TSMT SAS. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Muy interesante la exposición. Tengo 2 o 3 inquietudes. La primera, con lo que el señor estaba hablando de del documento soporte. Nosotros como empresa elaboramos bastante ese documento equivalente en soporte de nuestras compras o gastos con personas naturales, ¿sí? Servicio de transporte especial, básicamente. Entonces, de acuerdo a lo que acaban de exponer, a partir de ya no tendría... Disculpa, se está entrecortando la comunicación. No te escuché muy bien, se entrecortó la comunicación. ¿Me repites, por favor? ¿Hasta dónde escuchó? Que ustedes hacían transporte especial y que lo manejaban muchísimo. Eso, nuestro documento, nosotros generamos mucho el documento equivalente para soportar algunos servicios dentro de nuestros costos y gastos de transporte. Entonces, en el orden que ya nos explica, ¿ya no tendría validez a partir del 15 de agosto ese documento que estamos generando? No, tú eres quien emite ese documento, entonces tienes que confirmar si efectivamente, basado en el artículo 7, tú todavía estás cobijada para poderlo emitir. Si no estás cobijada para poderlo emitir, tendrías que pasarte a factura electrónica. Si sí estás, porque allá sé que involucra algo de transporte público municipal, tendrías que verificar si alcanzas a clasificar en esa parte y tú podrías seguir generando un documento equivalente, ¿sí? Pero el que adquiera tus servicios sí tiene que generar el documento de soporte de adquisiciones, ¿vale? Ese es el punto. Bueno, gracias. La siguiente pregunta es un poquito con el proceso que se tiene que generar para adelantar todo lo de nuestro a facturar de manera electrónica. Entonces, hay un poco de confusión ahí en cuáles son los pasos o qué se genera primero en cuanto a, de pronto, a la solicitud de resolución de autorización de numeración. Entonces, quisiera de pronto si me puedes aclarar un poquito, o no sé si puedo llamar de pronto a la asesora de... Sí, yo creo que puedes escribirnos por el chat también. Acá estamos con Juan Bernardo, porque creo que esos ya son temas pues, de consultoría de proyecto que ya es más fácil trabajarlos con el equipo de proyectos, ¿vale? Sí, perfecto. Y la última pregunta es, si un contribuyente, persona natural, obligada a facturar, ya se le pasó la fecha, de acuerdo al calendario que nos explicó hace un momento, ya se le pasó la fecha de su último, pues para iniciar a facturar electrónicamente y todavía no está listo. ¿Ahí qué consecuencias? La DIAN simplemente ha dejado que estás presto a que te hagan una auditoría y puedes recibir sanciones al respecto. La DIAN ha sido clara que por todo lo que estamos viviendo en el año 2020, muy posiblemente no va ahorita a hacer procesos, ¿sí? Pero en algún momento la DIAN queda con el parte, o sea, ellos se están dando cuenta que tú no entraste. Si ellos en algún momento detectan eso, podrían fácilmente en el año 2021 en una auditoría aplicarte una sanción.
Que yo te diga qué tipo de sanción, no te podría decir, porque ellos simplemente han dicho que están prestos, que quedan prestos a sanciones. Y ellos, créeme que desde la experiencia desde el año 2019, ellos han sido muy controladores y se dan cuenta cuando una empresa o un obligado a facturar no entra a facturación electrónica. Entonces, por eso nosotros lo que recomendamos es que si puedes hacerlo, hazlo lo más rápido posible para que puedas empezar a facturar electrónicamente, porque estarías en incumplimiento. Y el deber ser es que no emitieras facturas hasta que no estés cumpliendo. ¿Listo? Listo, sí señor, muchas gracias. A usted, Delfina Rincón. Bueno, ¿y cuándo te dan los resultados? En 3 horas. Hola, Delfina. ¿Escuchas? Normal. Aló. Hola, normal. Nosotros Delfina, si nos cuentas que nos quieres compartir. Pensé que es mala, pero... Aló. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Yo tengo una consulta. Nosotros tenemos actualmente el programa con ustedes y estamos interesados en hacer todo el proceso de la facturación. No, qué pena, se fue la comunicación. Si de pronto nos puedes escribir por chat, porque no te estamos escuchando. Sigamos con Edgar Antonio, por favor. Buenos días, Carlos. Buenos días, Edgar. Buenos días, Edgar. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Carlos, pues tengo una duda, yo no soy muy experto en el tema. Nosotros somos facturador electrónico, pero también generamos una cuenta de cobro para recuperación de costos. Nosotros obramos por mandato, generamos la... Tengo que conectar acá el computador, perdona, se me va a apagar. Qué pena con ustedes. Si me repites, por favor. No se preocupe. Sí, claro. Entonces le decía, nosotros somos facturador electrónico ya, pero nosotros facturamos electrónicamente solo la comisión, nosotros obramos por mandato. Y lo que son la recuperación de esos costos lo cobramos con una cuenta de cobro. Esa cuenta de cobro va a quedar inhabilitada, pues porque yo no la vi dentro de esos documentos que van a ser equivalentes. No la vi. O sea, nosotros tendríamos que pedir una numeración para ese documento o crear un documento equivalente diferente. Tendríamos que, en pocas palabras, manejarlo bajo la concepción documento tipo factura electrónica. No podrías generar como tal una cuenta de cobro, o a menos de que te homologues a un documento de los 12 que existen. La verdad tocaría ver el caso particular a cuál te podrías acoger para seguir manejándola. Pero en entrada no puedes manejar cuenta de cobro. Ok. Esa cuenta de cobro ya a partir de ahorita no la podré manejar porque la venía manejando durante todo el año. Así es, si ya estás obligado a facturar, definitivamente ya te toca también generar por esa cuenta de cobro documento electrónico. Perfecto. Carlos, muchas gracias. Bueno, Nelcy Vázquez. Hola, Carlos, muchas gracias. En el caso de las cajas menores, como son miles de residuos, por ejemplo, en el tema de parqueaderos, eso sería facturación post, pero tú decías que no podemos resumir en un documento equivalente, digamos en una caja menor que me llegan 50 recibos de parqueadero. ¿Ahí cómo se podría manejar? O sea, si en ese momento tú tienes, digamos, una concepción POS, tendrías que manejar pues una resolución de tipo POS y manejarlo como documento equivalente. En ese escenario simplemente estarías cobijado bajo la emisión de la tirilla de POS y posteriormente de los Z respectivos que tienes que tener en cuenta para la información de la DIAN. Cuando haces la transición, hoy en día no estás obligado a hacer la transición del POS, sino que lo puedes hacer
ya cuando la DIAN nos indique que efectivamente el 30 de junio del 2021 va a aplicar. Entonces, bajo esa premisa, sí, cuando se convierta a documento electrónico ese POS, no vas a poder hacerlo acumulado, tienes que hacerlo uno a uno. No, ¿sí? Pero la pregunta es, yo como receptora del servicio, digamos, en mis cajas menores de la empresa me llegan todos los mensajeros con documento de parqueadero. ¿Yo qué tendría que hacer con esos documentos? En ese caso tendrías que identificar si efectivamente lo tienes en cuenta dentro de tus descuentos o deducibles. Tendrías que confirmar que el documento que te entregan por el servicio es un documento electrónico, o dos, generar el documento de soporte de adquisiciones por cada uno. ¿Tendría que hacer por cada tirilla de un parqueadero un documento equivalente? Es un documento de soporte de adquisiciones. Ok, sí, la otra es el caso preguntita. de que no sea electrónico. Okay, gracias. La otra preguntita es, no vimos la parte de notas crédito. No sé, en lo que he entendido, hay una parte donde la DIAN dejó una puerta abierta donde yo puedo generar, porque digamos hay muchos casos de los clientes que son electrónicos, ellos ya están pidiendo que cualquier nota crédito, cualquier nota débito sea también electrónica. En los casos, por ejemplo, que no tenga que asociar a una factura. Sí, la nota de débito y la nota crédito salen al mismo tiempo que la factura electrónica. O sea, hoy en día, si facturas electrónicamente, la nota de débito y la nota crédito son electrónicas. Es importante tener en cuenta que existen dos manejos. Existe lo que llamamos la referenciada, que puede aplicar a una factura, y es lo que normalmente se utiliza para la conciliación, o lo que anteriormente decíamos anular una factura. Hoy en día no puedes anular facturas, tienes que conciliarlas. Entonces, si tú generas una factura y la quieres conciliar completamente, lo que haces es manejar una nota referenciada. La nota referenciada quiere decir que tú llamas a la factura que la vas a relacionar y la concilias en una parte o por completo. Pero puedes manejar también notas globales. Las notas globales lo que aplican es a un tercero específico bajo un saldo. No necesariamente tienen que llevar un documento específico, sino que impactas un saldo. Entonces, si tenías 100 facturas por 1.000 millones, un total a un tercero A, pues generas una nota A, digamos, de 100 millones y estás cruzando 100 millones sin importar a qué facturas, que tengas que referenciar a qué facturas les vas a descontar eso, sino se concilias con el saldo al tercero. Entonces puedes darle los dos manejos. Pero las notas de débito y las notas de crédito en sí tienen las mismas características que les comentaba de la factura, lo pueden encontrar en la resolución 42. ¿Cómo tiene que ir? Con la representación gráfica del XML, que están continuadas del artículo 11, ahí pueden validar los documentos que siguen, que van las notas de débito y crédito. La gran diferencia es que tienen un CUDE. Ya no es CUFE sino CUDE, y es el código único de documento electrónico, pero al final la concepción es la misma, es un algoritmo que garantiza que la nota es única, ¿vale? Ok, bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Andrea. Buenos días. Buenos días. Un favor, yo trabajo con el sector educativo y yo quisiera saber cómo Mentum va a manejar, o si tienen experiencia con el sector educativo, de cómo se va a manejar la facturación electrónica de las matrículas de los estudiantes. ¿Sí? Porque la resolución no es clara, no es concisa, simplemente dice debemos entrar a facturar, pero pues yo mirando a otros proveedores veo que lo están manejando de diferentes formas. ¿Sí? Entonces no sé Mentum cómo lo va a implementar o cómo lo está haciendo. Vale, yo te aclaro rápidamente porque pues es un tema bastante extenso, pero en pocas palabras nosotros concebimos que el hecho de una matrícula no necesariamente es el adquirir una obligación. O sea, tú puedes generar órdenes de matrícula, resulta que tú piensas que se van a matricular 10.000 estudiantes y resulta que al final no sabes si esos 10.000 estudiantes van a renovar así sean antiguos, porque pueden venir de un semestre anterior o de un curso anterior y uno piensa que se van a inscribir, pero resulta que pasó algo y se cambiaron o tuvieron que viajar y aplazar el tema del estudio. Entonces no podemos decir que efectivamente una orden de matrícula se vuelva realmente una obligación. Entonces lo que nosotros partimos en la parte educativa es teniendo en cuenta las premisas de que normalmente para el caso de las órdenes de matrícula realmente el ingreso
El ingreso y la formalización de la obligación es lo que realmente garantiza que efectivamente exista el documento electrónico. Me explico. Si el estudiante, llamémoslo en este caso, con la orden de matrícula ya generó un pago de contado o por medio de un beneficio que le dé el gobierno, el ICETEX, o si tiene algún tipo de descuento por beneficios de las cajas de compensación, todas estas características las tenemos en cuenta para determinar en qué momento formalizamos efectivamente esa obligación. De manera que cuando se formalice realmente esa obligación, en ese momento se genera el documento electrónico. Y se genera el documento electrónico por el total del documento. No quiere decir que si, digamos, tú tienes créditos y tú puedes decirle, no, tu semestre vale 10 millones, pero lo puedes pagar en 6 meses, no quiere decir que por cada vez que te pague se va a generar un documento electrónico. No, cuando se formalice la obligación, en ese primer momento se genera el documento electrónico por los 10 millones. Ya el control de la cartera se vuelve tuyo. ¿Sí? Es un manejo interno, pero se hace en ese momento. De manera de que no tengas que volver los 10.000 documentos un documento electrónico, porque posteriormente, muy posiblemente, tendrías que generar notas, demasiadas notas, para poder conciliar los que no se inscribieron. Ese es el primer punto. Y el otro punto que tenemos en cuenta es los conceptos pecuniarios o directos, que pueden ser pagos de certificados, pagos de el manejo de derechos de grado, bueno, todo lo que pagan normalmente directamente en una caja, que eso también debería tenerse contemplado como un documento electrónico, porque son ingresos. Y si tienes en el colegio o en la universidad se tiene la cafetería, entonces hay que tener en cuenta si se tiene algún tipo de facturación allá, y la facturación institucional, que puede ocurrir también si tú le prestas servicios a otras organizaciones, que eso sí se trabajaría como una facturación a crédito que podemos ver en cualquier otro tipo de sector. Ok, o sea que, perdóname, a grosso modo, quiere decir que yo generaría un desprendible para los estudiantes que se quieren postular a estudiar, y que cuando ya los que van a estudiar de verdad nos hagan el pago de algún anticipo, abono o cuota inicial, a esos son los que se les generaría el documento de la factura electrónica, el documento electrónico. Exactamente, es como una carátula y posteriormente la formalizas cuando realmente la obligación se siente. Efectivamente el señor haya aceptado. Ah, ok. Ese es como nuestro punto de ingreso. Voy a darle paso a 6 preguntas más y cortamos porque realmente estamos ya sobre el tiempo. Muchísimas gracias, Andrea. Le doy el paso a Nancy Yadira Rosales. Buenos días, Carlos. Buenos días. No te escucho. Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, ya te escucho. Los autoconsumos, cuando hablamos de inventario, donaciones, muestras gratis, ¿eso tiene alguna particularidad frente a facturación electrónica o se maneja de la misma forma que cuando hago una venta para un tercero independiente? Disculpa, ¿me repites la primera parte? Es que no te escuché bien en el principio. Cuando se emite una factura de un autoconsumo, de inventario, una donación, una muestra gratis, digamos que eso tiene la particularidad que me la estoy facturando a mí mismo o a un tercero de menor cuantía. ¿Eso tiene alguna forma diferente de manejar en facturación electrónica o se maneja como una factura para un tercero independiente? Genera una factura, se tiene que generar la factura. La diferencia, digamos, acá es que tenemos diferentes modelos, se llaman específicamente tipos de documentos. En la factura es donde tú puedes, si es, digamos, una donación, asumir los impuestos, entonces impuestos asumidos, o las características que pueda generar el documento. Si de pronto tú haces la donación, pero el tercero tiene que asumir los impuestos. Entonces, todos esos son tipos de documentos. Entonces, dependiendo el manejo que le vayas a brindar como organización, debes configurar para que se comporte de esa manera el documento y sepa cómo tiene que regir a nivel de características hacia la DIAN. Pero a la DIAN hay que ver todo el tema de donaciones o si tú vas a asumir un regalo, una muestra, todo eso hay que contemplar.
Y la segunda inquietud es ¿qué tan distante puede estar el XML de lo que viaja la DIAN frente a la representación gráfica? Porque si yo valido el artículo 29 de la resolución 42, pues digamos que automáticamente me remite al 11, pero en el artículo 11 no me habla de qué campos puntualmente debería tener esa representación gráfica. Por ejemplo, si yo no le incorporo una cantidad o una columna que diga cantidad, o la columna cantidad se la estoy incorporando con IVA, pero en el XML sí lo estoy enviando ese IVA abierto, digamos que ahí estaría cometiendo alguna infracción frente a la DIAN. Literalmente, según lo que dice la resolución 42, sí, debería estar concedido. Si allá la resolución en el artículo 11 dice que tienes que mostrar, digamos, los impuestos por detalle, y en el artículo 29 no es excepción mostrar los impuestos por detalle, deberías mostrarlos. Si allá te dice que tienes que llevar un consecutivo por cada línea y en el artículo 29 no lo omite, dice que no lo puedes omitir en la representación gráfica, deberías incluirlo. O si no, eso te lo podría devolver, y tengamos en cuenta que no es solamente la DIAN, porque a la DIAN no le importa, o sea, realmente la DIAN no le pone cuidado a la representación gráfica, pero el cliente tuyo sí te lo puede rechazar por eso. Entonces el cliente dice, bueno, acá te faltan el consecutivo 1, 2, 3 de las líneas, te lo rechazo, te lo pueden rechazar porque están cobijados por la norma. Perfecto, Carlos, muchas gracias. ¿Listo? Perfecto. Ivy López. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ok, bueno, tengo una inquietud referente a la recepción de facturas. Nosotros hicimos la implementación con Mentum y contamos con Documentame, pero no estamos utilizándolo como a nivel de repositorio para la recepción de las facturas, porque tenemos pues un sitio propio en SharePoint, donde allí guardamos pues todo lo que recibimos, pues que no es solo facturación electrónica, sino también pues de los tipos que existen hoy en día. Entonces, frente a eso, y dado que pues nosotros sí estamos obligados a facturar electrónicamente y con los cambios que han habido, es obligatorio que lo usemos a través de plataformas como Documentame, que nos hagan la validación del documento que estamos recibiendo de nuestro proveedor y su firma y todo. O sea, ¿es obligatorio o lo podemos seguir recibiendo en un correo electrónico pues que nos remita la información a nuestro SharePoint interno? No, realmente estos son herramientas que nosotros ponemos a disposición para que ustedes optimicen sus procedimientos. Realmente no es obligatorio. Ahorita lo único obligatorio realmente es lo de los documentos equivalentes, documentos de soporte y la factura electrónica con sus respectivas notas. Eso es, digamos, que la obligación formal según la ley, pero la ley tampoco te dice cómo lo hagas, ¿sí? Digamos, en este caso del documento de soporte, pues tú podrías decir, listo, yo tengo la resolución y lo hago en un talonario y lo tengo acá, y hasta que no haya documento electrónico, pues no lo subo a una plataforma. Sin embargo, nosotros te damos la herramienta para que tú puedas facilitarlo y tenerlo en una herramienta controlada, ¿sí? Asimismo, nosotros tenemos la parte de recepción. Tú puedes utilizarla. Lo que nosotros buscamos es que tú tengas la tranquilidad y la velocidad para garantizar que cuando recibas un documento en ese correo, tú tengas la seguridad de que pasó las validaciones técnicas. Porque para que tú leas un XML y para que tú por lo menos valides, tendrías que ir a la DIAN, por lo menos a incluir el número para validar que por lo menos la DIAN lo tenga. La DIAN no te da mucha información, pero por lo menos podrías hacer eso para saber si la DIAN lo tiene, pero no con ese documento. Y adicionalmente no sabes si esté vigente, si las características que tú solicitaste según tus políticas se están cumpliendo. En eso queremos ayudarles a optimizar. Pero si tú lo quieres hacer y simplemente la DIAN dice, en un correo te hacen llegar la recepción de documentos, si tú quieres tener una para que administre el correo, no hay ningún problema, no necesitarías la herramienta, ¿vale? Ok, y gracias. Te hago otra pregunta. En el caso de una entidad que ya pues se le pasó el tiempo, pero que es una entidad que va en los próximos meses a entrar en un proceso de liquidación, es decir, no va a facturar más, ahí tiene algún tipo de riesgo si no hace el proceso pero no factura.
Entonces, no va a facturar, por lo menos debería habilitarse. Por lo menos la habilitación. Sí, el problema es que la DIAN saca un informe y dice, bueno, tú ni siquiera has iniciado un proceso. Puede que no factures, pero no está registrado ni siquiera. Entonces estarías incumpliendo, porque por lo menos deberías haber iniciado el proceso. De ahí pidas numeración y factures, ya es otro tema totalmente diferente. ¿Sí? El proceso de habilitación es muy sencillo. Realmente, por lo menos cumplir esa parte. Ok, muchas gracias. Yo voy a pedirle el favor, le voy a dar la voz a Jason Hernández, Viviana Sarmiento y Alejandra Rodríguez. Ahí terminamos y les voy a pedir el favor de que sea muy clara y concisa porque ya nos quedan 5 minutos. Jason Hernández, por favor. Buenos días, Carlos. Buenos días, Jason. Dos preguntas muy cortas. Digamos que nosotros también hemos estado ahí como ya adelantándonos un poquito a este tema. Tengo dos preguntas específicas. En uno de los documentos equivalentes que ya, pues digamos, no rige o ya la resolución 42 lo quita, es los descuentos por nómina. Quiero hacer una pregunta y es, ese documento, ¿cómo lo podemos nosotros reemplazar a partir de este momento? Lo harías homólogamente a un tipo factura electrónica. ¿Sí? ¿Atada a quién? Atada a la persona a la que le estás haciendo el descuento. Sí, digamos que nosotros pertenecemos a una fundación, digamos, nosotros no tenemos la obligación de facturar en este momento. Entonces la duda que tenía era si nosotros podemos hacer ese tipo de descuento, homologarlo a un tipo de documento equivalente. Ok. El documento de soporte de adquisiciones no va a estar solamente para casos de compra, ¿no? Va a tener una evolución en unos documentos adicionales. Hoy en día, digamos que lo podrías, si es el caso, es obligado, lo podrías seguir controlando de esa manera, mientras evoluciona el documento de soporte de adquisiciones a documentos adicionales de electrónicos, porque muy posiblemente, bajo esa premisa, tú tendrías que dejar al no estar obligado a facturar. Ok, perfecto, muchas gracias. Hoy en día solamente manejan documentos soporte de adquisiciones de lo que compras, pero muy posiblemente ahí también puedes tener deducciones, puedes tener lineamientos, así como cuando haces una factura que puedes hacer notas y puedes hacer conceptos adicionales, puedes tener un manejo independiente. Perfecto, muy bien, Carlos. Y una segunda pregunta también muy corta es, hay un tema y es como están implementando la factura electrónica a todos nuestros proveedores. Nosotros nos estamos guiando por el calendario, lo que estamos haciendo es validar si esa actividad ya tiene que empezar a facturar electrónicamente. Tú mencionabas un tema ahí importante y era que cuando ellos no nos entregan la factura electrónica, ellos deben tener una contingencia. Esa contingencia, digamos, tiene que venir, o sea, esa contingencia la expide la DIAN y nos la tienen que entregar para nosotros soportar porque recibimos una factura no electrónica. No, recibir facturas no electrónicas solamente si en dado caso te entregan un contingente que sería también avalado como contingencia de factura electrónica bajo una resolución. Y eso se lo entrega al que te factura. Sí. Tú lo que tienes que confirmar es que esa factura esté bajo una contingencia de factura electrónica, válida de factura electrónica, ¿vale? Perfecto, Carlos, muchas gracias. Con gusto. Listo, tenemos... creo que ya se me fueron. No tenía Adriana, tengo Natalia Cruz. Sería nuestra última intervención. Hola Carlos, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta. Cuando generamos facturas electrónicas, además de agregar los valores como los subtotales e impuestos, agregamos también las retenciones que el proveedor nos debe practicar. Entonces, de acuerdo a lo que tú expusiste, ¿es recomendable que nosotros dejemos de hacer eso, de aplicar retenciones? Realmente, según la normativa y según las indicaciones fiscales, en este caso de la DIAN, no deberían incluirse retenciones, o sea, los supuestos que el tercero nos vaya a generar. Eso es un dinero directamente. Lo único que debería ir liquidado en la factura
es autorretenciones, impuestos de consumo, impuestos de bolsa o IVA. En este momento son los únicos que se controlan. En muchas ocasiones he visto que ese escenario puede generar también inquietud, porque en el XML solamente te va a aceptar eso que te acabo de decir, y en ocasiones piden incluirlo dentro de la representación gráfica, pero al final eso es una visualización, eso no está generando ningún tipo de impacto, y eso puede ser también causal de rechazo porque no estaría cumpliendo con lo que indica el punto 14 de la resolución 11, de la resolución 42, artículo 11. Vale, listo, muchas gracias. No, a ti. Bueno, pues Juan, podemos dar por cerrado. Muchísimas gracias a todos por el tiempo. Si hay mayor inquietud, igual pues con gusto por medio de correo electrónico nos pueden hacer conocer las inquietudes, y con mucho gusto les estaremos colaborando. El día de hoy pues se nos acabó el tiempo. De verdad, muchísimas gracias por la asistencia y pues que tengan un feliz día. Juan Bernardo, no sé si quieras decirles algo más. Bueno, gracias a usted, Carlos, y a todos. Como dice Carlos, si tienen algunas dudas y que quedaron sin responder, ponerlas en el chat, que nosotros vamos a hacer como un barrido a ver cómo las podemos resolver y comunicárselas.